conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la idea de en qué consiste la vida eterna, de qué se trata la vida eterna, y es conocer a Dios, al único verdadero, y a Jesucristo mismo, a quien Él ha enviado. Lo empezamos a conocer desde ahora, hoy, desde una perspectiva escritural, por la fe, por medio de la fe. Sin embargo, un día lo vamos a conocer cara a cara. Entonces, estábamos en ese trayecto, estábamos en este recorrido, hemos tenido la oportunidad por la misericordia de Dios de conocerle desde esta vida imperfecta. Pero un día lo vamos a conocer en toda su plenitud, sea esperando para nuestra gloriosa salvación, o sea, y que no, esperemos que no sea así, para una terrible condenación. Pero habrán esas dos formas de conocerlo. Y nosotros tenemos la oportunidad de hoy conocerlo a través de estos estudios que estamos llevando en desarrollo sobre los atributos de Dios, sobre quién es Dios. Y esa es la idea, que podamos tener una perspectiva correcta de la vida, que podamos tener un panorama correcto de lo que nos acontece, que podamos tener un acercamiento correcto cuando oramos a Dios, porque lo conocemos. Esa es la intención de conocerle, acercarnos a Él de la manera correcta. Y si es necesario, evaluar nuestra vida, si realmente estamos en Él o no, y llegar a Él en arrepentimiento, porque todavía tenemos esperanza mientras vivimos. Hemos visto entonces unos aspectos bastante importantes y que hemos señalado también que pudiésemos quedarnos en algunos de ellos ahondando un poco más. Y de todas maneras lo que pretendemos es tener así una perspectiva general de algunos aspectos. Hoy estaremos hablando de uno de los atributos que también es cada uno es importante sin duda. Este también es bien importante tenerlo nosotros presente, tenerlo nosotros claro, porque en esta vida las consecuencias de la maldad, las consecuencias del pecado, desde el huerto del Edén, lo único que ha traído es sufrimiento y dolor, incluso la muerte. Y este es un tema que es importante tenerlo en cuenta para nosotros, si decimos ser del pueblo de Dios, que habla sobre su fidelidad, sobre su fidelidad. Hoy estaremos hablando sobre la fidelidad de Dios. Estaremos revisando sobre su definición, algunas características y algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina, de lo importante que es tener esta comprensión sobre este aspecto, de los más cantados, podría decirse así, de los más nombrados, es la fidelidad de Dios, de lo más proclamado, podríamos decirlo, y es importante tener esta claridad de este concepto sobre su fidelidad. Pero, ¿qué es la fidelidad? El diccionario de la Real Academia dice que hace referencia a lealtad, incluso utiliza la palabra fe, siendo desde una óptica que no tiene nada que ver con la Biblia, utiliza la expresión de que es una observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Vaya, es una buena idea de qué es la fidelidad, es una observancia de confianza, de aquí la palabra fe es de esa confianza que alguien debe a otra persona. También habla de puntualidad, habla de exactitud en la ejecución de algo. O sea, es fiel porque llegó puntual y exactamente en el momento que debía hacerlo. Eso habla un significado lejos de la escritura. Si vamos a un diccionario bíblico, a una definición con una perspectiva teológica,
se señala de la fidelidad como una expresión misericordiosa hacia el creyente, usando su carácter perfecto, hablando de Dios, como la base de esa expresión. La fidelidad depende de la esencia de Dios, no de algo externo, no de nosotros como agentes externos, depende de sí mismo. Dios es perfecto, justo y estable en sí mismo. Y de esa manera, Él también entonces será estable, justo, perfecto hacia nosotros también. Hace 8 días veíamos sobre la inmutabilidad de Dios, que no cambia, que es estable. Y partiendo de esa estabilidad, de ese no cambiar de Dios, entonces hablamos de que al tener esa estabilidad también va a tener un comportamiento hacia su creación y por lo tanto su fidelidad propiamente pertenece a su esencia y no a las situaciones externas. Como hemos visto, todos los atributos de Dios que se entrelazan entre sí, están vinculados entre sí, no son actores independientes de ninguna manera, ni particularidades de Dios que usara de manera separada. Dios es inmutable y por lo tanto es fiel. Entonces estábamos otra vez engranando estos aspectos de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La Biblia dice, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, quizá pudiésemos decir uno de los versículos más referentes a la fidelidad de Dios, aunque hay muchos más alrededor de la Escritura. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vaya, aquí tenemos el concepto de fidelidad y si notan, va condicionado. Es un concepto que va condicionado. ¿Cómo así? ¿A quién es fiel Dios? No solamente es fiel a lo que Él es en su esencia, a su justicia, a su santidad, a todo su ser, sino que además esa fidelidad y esa estabilidad de Dios se extiende a todos aquellos que le aman, que guardan sus mandamientos y que además extiende su fidelidad hasta 1000 generaciones. Mira que empieza a condicionarse. ¿Hacia quién es fiel Dios? Hacia aquellos que guardan sus mandamientos. Y que además de guardar sus mandamientos, están expresando a través de esa obediencia que le aman. Mire que el amor, que estaremos tocando este atributo en otro momento, tiene que ver desde la antigüedad con la obediencia. Si me aman, guardan mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo muchos años después a este texto, muchos años después. Y este texto ya decía, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Está involucrado el amor con la obediencia. Por eso, un paréntesis, aquellos que dicen que aman mucho a Dios, pero no guardan sus mandamientos, están mintiendo. Es decir, están en contravía de lo que la Biblia enseña con relación al amor a Dios. Amor a Dios está equilibrado, está equiparado en la Biblia a obediencia a Dios. No está desvinculado, no está separado. Pero miremos, volviendo a nuestro tema, sobre esta expresión que utiliza el escritor antiguo testamentario, bien particular de esta palabra fiel, utiliza la palabra fiel, y es la palabra hebrea amán. Vaya, hay nombres, ahora entendemos por qué hay nombres que hablan de esta situación. Si ustedes notan desde el Antiguo Testamento o para la cultura hebrea, el nombre era algo importante y hacía referencia
a algunas características de esa personalidad que iba demostrándose en su crecimiento. Esto fue adquirido por algunas culturas, un poco que todavía las conservan, que tiene que ver con tribus, con algunas características indígenas que esperan ciertos como aspectos que va desarrollando la persona y le ponen el nombre de acuerdo a esas actuaciones. Entonces, si es un ejemplo, si es un niño que corre muy rápido, entonces flecha veloz, algo así. Algo así. Y en la Biblia había una característica bien particular en los nombres. Nosotros en Occidente no hemos sido tan atentos a los nombres. No sé si lo han notado, que un paréntesis, hemos sido en cierta manera irresponsables porque hemos adquirido nombres para nuestras descendencias de moda. Cualquier nombre que suene por ahí popular. A tal nivel que hemos colocado nombres en nuestras culturas en tanto ridículos. No quiero ser atrevido con la palabra, pero es cierto, o sea, hasta situaciones que no tenían, por ejemplo, Milady. Eso es un nombre bien particular. Yo no sé si tengamos alguna cerca, pero con todo el respeto, es un nombre muy particular porque es una expresión anglosajona que hace referencia a una dama, ¿cierto? A una dama, es una... y fue adquirido como un nombre de una persona, pero es una expresión anglosajona que hace referencia a una dama de la realeza que se conservaba en esos tiempos y fue tomado como si fuera un nombre. Y así hay muchos nombres bien particulares que hemos adquirido de moda. Mire, la Biblia era muy preciso. Amán es un nombre que lo vemos por ahí en la escritura y hace referencia a fiel, es fiel. Obviamente si nosotros ponemos un nombre de estos a nuestro momento, pues también va a ser extraño, pero va a tener una particularidad. Cierro ese paréntesis con los nombres. Entonces, Amán en hebreo es permanecer, estar quieto, ser genuino o certero. Habla de confianza, de confirmación, de crédito, de creer, de cumplir, de algo que se cumple, de algo que es duradero, de algo que es estable. De ahí viene la palabra fiel, de algo que es firme, de algo que es leal. Vaya, qué nombre tan representativo. Es Amán. Ese es el nombre que utiliza, o la palabra que utiliza el escritor Moisés para decir Dios es fiel, para describir que Él permanece, que Él es certero, que podemos confiar en Él, que hay crédito en Él, que Él cumple lo que dice, que Él es estable, que Él es leal. Él es Dios, el texto está diciendo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y es Dios fiel, con todos estos elementos que significa la palabra fidelidad. Entonces, se señala sobre este atributo que hace parte de esa esencialidad del ser de Dios y que sin este atributo Dios no sería Dios. Si ustedes notan, todas esas características hacen parte de la esencia de Dios y si quitásemos alguna de ellas, entonces Dios no sería Dios. Y podemos también, en lo que hemos aprendido, lo que hemos visto en estas clases, comprender por qué nosotros los seres humanos fuimos creados a su imagen y tenemos vestigios de estas cosas. Si ustedes notan, tenemos detalles de esa imagen de Dios. Y a eso se refiere el Génesis cuando dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, que tenemos estas características de Dios. Entonces, no sería Dios sin su fidelidad. Para Dios ser infiel, que es lo contrario, que es lo opuesto a fidelidad, es ir en contra también de su naturaleza. Eso es imposible. Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Entonces Dios no puede ser infiel. Dios es fiel.
La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Incluso su fidelidad no depende de la actuación externa de aquellos a quien Él le brinda su fidelidad. Su fidelidad no depende de eso. Es decir, Dios no es fiel porque su creación sea fiel a Él. Dios no es fiel porque los ángeles sean fieles a Él. Dios no es fiel porque las criaturas sean fieles a Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es su esencia. Dios es fiel, siempre fiel. Aunque fuésemos nosotros infieles. Es más, de Cristo, en la promesa del Mesías, se indica en Isaías como si estuviera vestido de fidelidad. Del Mesías, Isaías dijo esto: y será la justicia cinto de sus lomos, hablando como si tiene justicia, hace parte de su esencia, de su traje, de su vestir, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es decir, es una forma ilustrativa que tenemos desde el Antiguo Testamento de comprender cómo la fidelidad es parte de su traje, de su vestir. Esto dijo el profeta del Mesías: su fidelidad es ceñidor de su cintura. Y mire que este concepto se añade al que ya hemos estudiado de la inmutabilidad. Podemos decir la fidelidad inmutable de Dios, como podemos decir también la santidad inmutable de Dios, la justicia inmutable de Dios, porque no cambia. Está muy por encima de toda la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, es más que suficiente, es grande y comparable. Y la fidelidad no es un concepto menor. A nosotros nos cuesta todavía entender la fidelidad de Dios. Porque nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos infieles. Y nos cuesta todavía comprender la fidelidad de Dios. Es que no es fácil comprender esto, que Dios nunca olvida nada, que por eso es fiel. Dios nunca olvida nada, no falta su palabra y nunca pronuncia una palabra vacilando y tampoco nunca renuncia a ella. Dios se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto que ha establecido, cada amenaza también. Entonces Dios es fiel a sus promesas, y si Dios prometió retribuir al pecado castigo, Él es fiel a esa promesa también. Entonces Dios es fiel también para sus amenazas. Entonces mire que cada tributo lo vamos a ver aplicado en el día del juicio, por ejemplo. No solamente vamos a ver su justicia, en el día del juicio vamos a ver también su fidelidad. ¿Hacia quién? Hacia los que salvó, y su fidelidad a su esencia en rectitud, en santidad, hacia los que condenó. Porque Dios es fiel a sí mismo. Entonces, tanto para bien como para mal, Dios es fiel. No solamente hacia el aspecto positivo. Si notamos nosotros a raíz del pecado, debemos identificar cada atributo de Dios tiene una idea positiva y negativa también. Negativa para quienes no están con Él. Positiva para los que están con Él. Dice Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Él lo hará. Entonces, tanto lo que ha prometido para aquellos que confían en Él, para que aquellos que creen en Él, a través de Cristo, hay salvación, Él es fiel. Y es fiel para estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Pero también es fiel
para aquellos que Él ha dicho que el que no esté unido a aquel mediador, aquel Cordero perfecto que es Jesucristo, recibirá la copa de la ira de su justicia. Y también hay fidelidad allí. Dice la Escritura, Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 23, que es todos estos aspectos entre positivos y negativos, porque noten que hay tanto lo bueno como lo malo, cuando hablamos de todos los atributos de Dios. Dice, por la misericordia de Jehová, que habla de su fidelidad a sus palabras, no hemos sido consumidos. Mire, está hablando algo bueno, pero que también es malo si no estuviese. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y el escritor dice, como nosotros también nos unimos a Él, muchas veces, grande es tu fidelidad. Por su fidelidad, nosotros no hemos sido consumidos. Incluso para los creyentes es esto. Porque todavía hay remanente de pecado, todavía pecamos. Todavía pecamos. Y por su misericordia, por su fidelidad, no hemos sido consumidos. Por eso el creyente clama o declara esto. Grande es tu fidelidad. Las ilustraciones sobre este concepto de fidelidad en la Escritura son muchísimas. Hay muchas ilustraciones en la Escritura sobre la fidelidad de Dios. Por ejemplo, miremos una de ellas. En Génesis capítulo 8, versículo 22, hace miles de años se determinó esto por parte de Dios. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera. Esa palabra sementera con S es la palabra siembra. Siembra. No cesará la siembra y la siega, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios ha sido fiel y esto ha prevalecido, ¿sí o no? Sí. Cada año que pasa, que vemos en este trasegar de nuestras vidas, es una prueba del cumplimiento de esta promesa. Esto no ha faltado. Siempre hay siembra, siempre hay siega. Siempre hay frío, siempre hay calor. Siempre hay verano, siempre hay invierno, siempre hay día, siempre hay noche. Dios prometió que mientras la tierra permanezca, esto iba a estar. Entonces vemos como estas evidencias de que Dios ha sido fiel a lo que ha dicho, cada pasar del tiempo confirmamos esa fidelidad a sus promesas. De igual manera, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay más de 300 profecías que fueron cumplidas por Jesús en el Nuevo Testamento. Estas han sido argumentos en algunos momentos de discusión con el pueblo judío actual, que no reconocen a Cristo como este Mesías prometido. Hay más de 300 profecías que con exactitud, con precisión, se cumplieron en Cristo. Algunos estudiosos, cuando acuden a estos detalles, obviamente iluminados por el Espíritu Santo, porque ellos pueden ser rabí, pueden ser grandes maestros antiguotestamentarios, pero si no tienen la iluminación del Santo Espíritu, no van a ver al Mesías. Y estando incluso el Mesías entre ellos, no lo vieron, pues Dios no les concedió verlo. Cristo lo expresó, para que viendo, no entiendan. ¿Y por qué nos hablas por parábola? Porque Dios determinó que para ellos no iban a entender, no iban a ver. Y les explicaba a sus cercanos y tampoco entendían, pero les seguía insistiendo y que ya después, con la guía del Espíritu Santo, pudieron entender. Entonces, sí, hay más de 300 profecías
que demuestran que Jesucristo es el Mesías prometido antiguo testamentalmente hablando. Hay muchas más otras que esperan cumplimiento en los días finales cuando el Señor venga. Precisamente algunos indican o señalan del libro del Apocalipsis como el libro del cumplimiento de las promesas de Dios. Porque empezamos a ver en la consumación de las cosas, en ese término escatológico, cómo Dios empieza a cumplir todo lo que ha prometido desde el Antiguo Testamento. Y Apocalipsis, que es un libro de cumplimiento, podríamos decirlo así, de todas esas profecías, entendemos entonces que habla del cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces hay muchos aspectos que demuestran la fidelidad cuando Dios dijo y cumple. Dios es fiel. Todo lo que ha dicho, Él lo cumple. Y todo lo que ha dicho que no se ha cumplido, se cumplirá. Vamos a ver algunas características de este concepto. Y por ejemplo, realmente debemos reconocer que este concepto tenemos momentos de nuestras vidas que no se percibe. Y estamos hablando de los que decimos seguir a Dios y somos de Cristo. Hay situaciones de nuestras vidas donde no percibimos su fidelidad. Y es en esos momentos, o es en esos tiempos, donde viene la Escritura, y por eso es importante conocer la Escritura para poder autopredicarnos en esos momentos y recordar expresiones como esta. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Su fidelidad es el fundamento de nuestra confianza realmente. Pero una cosa es aceptar esa fidelidad de Dios como una verdad divina, como lo estamos haciendo acá. Sí, Dios es fiel. Lo vemos en la Escritura, hay ilustraciones en la Biblia suficientemente claras. Una cosa es aceptar esa verdad, pero otra cosa muy distinta es actuar conforme a esa verdad. Y eso es lo que nos va a pasar con estos aspectos que estamos estudiando de los atributos de Dios. Una cosa es aprenderlo acá y estamos todos acá sentados, tomamos nota o aprendemos, pero esperemos cuando nos lleguen ciertos momentos a ver si vamos a actuar como lo hemos aprendido conociendo a Dios. Eso es distinto y eso pasa con la fidelidad. Una cosa es tener el concepto y otra cosa es actuar de acuerdo a esa fidelidad. Dios nos ha dado muchas promesas y grandes promesas. Y debemos preguntarnos, ¿contamos realmente nosotros con ese cumplimiento de esas promesas? Ahí es donde empezamos nosotros a cuestionar si esperamos en realidad que Él haga por nosotros todo lo que ha dicho. Y aquí viene también otro interrogante. ¿Será que nosotros descansamos absolutamente en esas palabras escritas? Cuando dice algo, por ejemplo, manténgase firme, no dude, no fluctúe, manténgase firme en la fe, en la esperanza, porque fiel es el que ha prometido. No está diciendo que van a cambiar las cosas, el texto. No está diciendo que van a cambiar las situaciones de vida que estamos enfrentando. No está diciendo eso el texto. Está diciendo, manténgase firme, que Él ha prometido ayudarnos y que Él ha prometido acompañarnos y que Él ha prometido que es más ligero esa carga con Él y que Él ha prometido incluso que un día estaremos con Él y descansaremos de todas esas situaciones. Eso es lo que Él ha prometido. Y eso es lo que debemos tener nosotros: conocimiento y confianza. Dios es fiel. Encontramos seguridad y descanso porque la fidelidad de Dios es absoluta y veraz. Así es la fidelidad de Dios. En su sinceridad, firmeza, constancia para llevar a cabo su promesa, su palabra, en todo momento y en todos los casos. Dice la Escritura en Josué capítulo 23, versículo 14.
Y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, diciéndole a un pueblo que apenas está siendo orientado, tomando esa posesión de esas tierras prometidas, y que es un principio aplicable a su pueblo hoy. Dice que no ha faltado a una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Por eso dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que tengan ese reconocimiento, esa confianza a la fidelidad absoluta de Dios. Porque Dios es fiel y es más que suficiente, porque Él es todopoderoso, como ya lo hemos visto, Él es omnipotente. Y una de las características de su fidelidad es la suficiencia de su poder, porque sea lo que sea que Dios ha prometido a su pueblo, tiene la capacidad, Él es todopoderoso, de llevarlo a cabo. Dios nunca promete lo que no cumple, y si determina hacer algo, nadie se lo puede impedir. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice Dios mismo. Y dice la Escritura, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, Dios es todopoderoso. Y por eso es fiel. Porque Él tiene la capacidad de cumplir todo lo que dice, de ejecutar todo lo que ha determinado. Y eso habla de su veracidad. Por eso Dios es fiel también. Además, su santidad, cuando hablamos de su santidad, que es otro atributo que ya hemos visto, esa santidad de su naturaleza lo compromete y por eso es fiel también. Mira, todos los atributos se entrelazan. Y lo ilimitado de su poder lo capacita para ser fiel. Entonces su santidad, Él es santo, Él no ha mentido, Él no va a mentir nunca. Él es santo y por lo tanto esa naturaleza lo compromete a su fidelidad. La fidelidad de Dios se relaciona sin duda alguna con grandes y ricas promesas que ha hecho a su pueblo, por su seguridad y también en intereses temporales, como en situaciones que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Encontramos que la fidelidad de Dios no solo tiene que ver con intereses espirituales, sino que también tiene que ver con peligros, con temores, con amenazas que puedan alcanzar la vida de su pueblo. Hasta esos aspectos llega la fidelidad de Dios, pero nosotros resaltamos algunas formas especiales de su fidelidad y, por ejemplo, hablar de la seguridad del perdón de los pecados de su pueblo. Vaya que sí hay un impacto bien grande de su fidelidad con relación al perdón de los pecados de aquellos que son parte de su pueblo. Como citaba hace un rato, nosotros, aún siendo de Dios, tenemos remanente de pecado. Y Dios es fiel en cuanto a esa conciencia de pecado que todavía está en nuestras vidas. Y dice, si confesamos nuestros pecados, y utiliza la palabra, Él es fiel, pero no solo es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Por qué citamos sobre este orden de seguridad de perdón de los pecados? Y es porque este es el peligro más grande que tenemos nosotros. Nuestra culpabilidad, nuestra pecaminosidad.
¿Por qué? Porque el alma perdonada puede encarar otros problemas de frente. El alma perdonada, salida de fuera, o sea, extraída de esa parte de culpabilidad, lo que hace es producir en nosotros valentía. Cuando nosotros sentimos libres de culpa, tenemos valentía y tenemos entonces esa absolución. Y podemos enfrentar otras circunstancias porque tenemos tranquilidad en nuestras vidas. ¿Cómo alcanzamos eso? A través del perdón, porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonar. A pesar de que nosotros somos seguidores de Cristo, todavía fallamos, todavía pecamos, pero Él es fiel y justo para perdonar. Y eso lo que nos ayuda es quitar esa culpabilidad de nuestras vidas y poder actuar entonces nosotros de manera más distinta ante las circunstancias. Hay que aclarar que esas promesas de remisión de pecados se hacen en nombre de Cristo. Y cuando se hacen, tienen que ser cumplidas para honrar su fidelidad. Todo lo que tiene que ver con remisión de pecados, sí y solo sí es posible por Cristo y su obra. Por Cristo y su obra. Y eso hace referencia también a que tiene que cumplirse ese perdón por los méritos de Cristo y de esa manera se honra la fidelidad de Dios para con su pueblo que ha prometido un gran redentor y un gran salvador y poderoso para sus vidas. Y Dios fue fiel a eso en Cristo. Y por eso podemos tener esta expresión si estamos unidos a Cristo, podemos tener esta tranquilidad que indica la Biblia. Y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El que está unido a Cristo puede tener esta tranquilidad de que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Si estamos arrepentidos y pertenecemos a Cristo, y si fuimos lavados con su sangre, y si es la obra de Cristo que ha sido atribuida a nuestras vidas, podemos decir esto. No lo podemos tomar sin esa intermediación de Cristo. Es importante aclararlo, porque no puede alguien decir que no está haciendo partícipe de ese nuevo pacto, de esa obra gloriosa de la cruz y llegar y decir, ay, mira, es que Dios ya no se acordará de mis pecados. No, esto tiene un acto redentor. Y toda obra de remisión de pecados, reiteramos, hace referencia a la obra expiatoria de la cruz, es decir, a estar en Cristo. Las promesas y su fidelidad son dadas a favor de la perseverancia de los santos, que es otra característica que debemos tener en cuenta, y su permanencia en los caminos de Dios, aún en los tiempos más peligrosos y difíciles. Entonces, también entendemos sobre su fidelidad cuando hablamos de este aspecto doctrinario de la perseverancia de los santos, de cómo Dios nos ayuda a perseverar, a permanecer. Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y nosotros hacemos el querer y el hacer de su buena voluntad. Somos responsables y Dios al mismo tiempo está actuando en nuestras vidas. Por eso la Escritura dice, el cual también nos confirmará, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Porque Él es fiel. Mire lo que sigue diciendo el texto. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y cita esta característica. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel. Los Corintios, que es una
expresión para ellos en su momento. Hubieran podido haber dicho que, no, mira, Dios, lo que pasa es que todos los poderes de este mundo están en contra de nosotros, tenemos mucho sufrimiento, estamos siendo perseguidos, pero además tenemos un corazón traicionero, porque mira los corintios, todo lo que estaba pasando allí, todas estas circunstancias terribles que desdibujaban la obediencia a Dios, sin duda. Y sin embargo, esa expresión es para ellos. Dios les está diciendo a ellos que Él va a confirmar hasta el fin la obra que inició en ellos. Le está escribiendo a los corintios. Y si vemos el contexto de ellos, es bien fuerte con relación a una vida bastante pecaminosa. Y no estamos acá haciendo una apología del pecado, simplemente que es bien interesante que esta expresión va hacia una congregación bastante conflictiva, pero fiel es Dios, dice la Escritura, para hacerlos permanecer en ese llamado y en esa comunión con su Hijo Jesucristo. Aunque sus propios corazones engañosos se vayan en contravía de estas situaciones, hay un consuelo en que Dios es fiel y los va a ayudar a salir de esas circunstancias, incluso de pecado de sus propias vidas. Él confirmará hasta el fin. La fidelidad de Dios es dada como promesa para la seguridad de su pueblo, como lo vemos ahí, y aliento contra todos los sufrimientos y aflicciones de este mundo. Por eso es importante tener esta aclaración y esa idea permanente de la fidelidad de Dios. Dice la Escritura, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y aquí Pablo prácticamente está haciendo una oración por los tesalonicenses, que ya hemos visto sobre estos pasajes. Él está haciendo una oración para que sean librados de los hombres malos, de los hombres perversos. Y sin embargo cita, pero fiel es el Señor que los va a afirmar y los va a guardar del mal. Siempre su pueblo tendrá el apoyo de Dios en medio de los sufrimientos más profundos, aún incluso de persecución. Dice Pedro, de modo que los que padecen según su voluntad, vaya, según su voluntad, porque los padecimientos no vienen sin que estén bajo el control de Dios. ¿Son consecuencias de nuestros actos? Sí, son consecuencias de nuestros actos también, y también al mismo tiempo hacen parte de la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, porque Él es fiel, y hagan el bien. Dios garantiza su fidelidad para la seguridad de su pueblo, aún en medio de los males temporales, externos a los que estaremos sujetos en este mundo. Y esto sea para preservarlos de algunas dificultades, o para abrir algunas puertas, o para librarlos en algunas de ellas, podría ser, o puede que no. O puede que la salida al final sea estar con Cristo para siempre. Por eso la muerte para el cristiano no es lo malo realmente. Como alguien ha dicho por ahí, lo malo que le puede pasar al cristiano, lo más malo es lo mejor que le puede pasar al cristiano. ¿Qué es lo más malo que le puede pasar al ser humano? La muerte. Para el cristiano eso es lo más bueno. Sí, o sea, lo más malo que nos pudiera pasar es lo mejor que nos puede pasar, que es la muerte. Lo que pasa es que tenemos esa
lucha constante, con nuestra vida anclada a todos estos elementos del mundo todavía y sufrimos. Sin embargo, la Escritura dice que nuestro vivir diario debería ser Cristo y nuestro morir es una ganancia, estar con Él. Es importante evaluar nuestras vidas. Entonces, la fidelidad de Dios nos podrá librar en algunos casos y, como reitero, muchas veces consiste también incluso en partir de este mundo y estar con Él para siempre. Porque dice Cristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíen que yo ya vencí al mundo. Y esto no significa que van a pasar sus mejores vidas por estar conmigo. Cuando Él les dice esto a sus discípulos, ¿cómo pasaron sus vidas ellos posteriormente? Muchos, la gran mayoría, murieron a causa de Cristo, a causa de su nombre. Y terriblemente. Entonces no consiste en que no les va a pasar nada, que van a quedar como intocables, porque están con Cristo y son intocables. De eso no se trata la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios consiste en que si Él prometió su salvación para nuestras almas, así se hará. No importa nuestro trasegar de vida, el sufrimiento, lo que estemos atravesando, ni la misma muerte. Si Él ha prometido su salvación, somos sus salvados y estaremos con Él para siempre. Y ahí está su fidelidad. No que no nos pasen cosas malas en esta vida, porque es donde hay un mal entendimiento de la fidelidad de Dios. Dios, entonces no es tan fiel, porque estoy atravesando esta situación en mi vida. No, Dios es fiel también ahí. Porque si Él ha prometido su salvación, Él nos va a cumplir su salvación. Pues es que no tiene que ver con lo que pase en esta vida para bien y para mal. Muchas veces tendremos salidas, sí, quizá otras veces no tendremos salidas. Y Dios es fiel siempre. Debemos dar gracias a Dios porque tenemos a Cristo, el autor de la fe, que se ha comprometido a consumar esa fe, esa confianza que a veces parece flaquear. Él ha prometido terminar esa confianza. Y por eso, si somos el pueblo de Dios, debemos permanecer mirando ¿a quién? A Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y el consumador de la fe. Y Él es fiel, tanto para haber puesto en nosotros la fe, como para consumar la fe, para que pudiésemos llegar hasta el final por la fe. Estando persuadidos de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa lo que esté atravesando nuestra vida, Él está perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo. Él está siendo fiel. Que no es como a nosotros nos guste, es distinto. Como nosotros quisiéramos, es distinto. Pero Él es fiel y está siendo fiel, está perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo. Él ha prometido no solo que no se alejará de su pueblo, sino que pondrá su temor en sus corazones a fin de que no se alejen de Él. Dice la Escritura, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Eso es la promesa de Dios y que Él es fiel para cumplirla. No solamente para no alejarse de nosotros si somos su pueblo, sino que además nos va a dar un corazón para temerle y para que no nos apartemos de Él nunca.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es fiel. Los creyentes deben afirmar sin duda alguna que Dios es fiel, consagrarse a Él, que es en quien han creído, y tener por seguro de que si permanecen sobre su fundamento, sobre su palabra, están inquebrantablemente seguros en sus promesas. Dios es fiel. Algunas aplicaciones. La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. Él ha cuidado a través de los años de su pueblo. Él oye nuestras oraciones, Él no dejará de suplir nuestras necesidades en el momento del apuro. Dios es fiel, y no considerar esta verdad nos va a hacer actuar incorrectamente en ciertas circunstancias de nuestras vidas. Dios es fiel a pesar de nuestra circunstancia. La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración. Dios es grandemente honrado si cuando pasamos por la prueba o por la reprensión, cuando pasamos alguna circunstancia, tenemos buena memoria de que Él es fiel, de que Él es bueno, y reconocemos su amor incluso durante la tribulación. Dios sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, y el descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes. Dios sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Lo que nos pasa no es en vano. Dios sabe por qué. Y es fiel. Reitero, no será lo mejor que consideramos, pero sí es lo mejor según el propósito de Dios. La comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios cuando depositemos confiadamente nuestras vidas, nuestras cosas en las manos de Él, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad. Pronto nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta que Dios todo lo hace bien, porque Él es un Dios fiel. Vamos a orar y vamos a tener algún comentario o alguna pregunta al respecto. Padre eterno, te damos gracias por tu fidelidad. Es bastante relevante para nuestras vidas considerar este aspecto. Ya lo hemos conocido de alguna manera porque en el trasegar de nuestras vidas hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu misericordia. Sin embargo, a veces hay circunstancias que nos hacen dudar de tu fidelidad. Hay circunstancias que atravesamos que no quisiéramos que estuvieran allí y rechazamos tu fidelidad, olvidando que tú eres bondadoso y fiel, y que quieres lo mejor para nosotros. Y en esa vía, lo que nos pasa está bien. Y ahí eres fiel para con nuestras vidas. Fiel a tu verdad, fiel a tu amor y fiel a nuestras vidas porque quieres lo mejor para nosotros. Estás perfeccionando tu obra en nosotros. Y eso muchas veces para nosotros significa dolor. Ayúdanos a que nuestra fe no falte, que podamos confiar en ti, aunque la vida duela. Porque tú eres fiel y permaneces fiel. Te damos gracias porque tenemos a Cristo, nuestro Salvador, nuestro mediador, y porque tenemos
por medio de esa obra, la esperanza bienaventurada de la eternidad en gloria. Te rogamos que nos ayudes a mirar desde esa perspectiva todo lo que nos acontece, porque ahí veremos y cantaremos para siempre sobre tu fidelidad en la consumación de nuestra salvación. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna